Damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Albán. Él es profesor de la Universidad San Francisco con experiencia y formación en Derecho Internacional Público, Derecho Humanitario, Derecho Penal. Quisiéramos, doctor Albán, ilustrarnos con sus conocimientos sobre este gravísimo conflicto con connotaciones de carácter global que se ha iniciado en el viejo continente, protagonizado por Rusia y por Ucrania fundamentalmente al momento. ¿Qué es lo que ha llevado a esta situación? Bueno, hay un antecedente histórico bastante complejo que tiene que ver con la identificación de parte de la población ucraniana con la nacionalidad rusa y con los ideales del pueblo ruso. Sin embargo, esta sola explicación no sería suficiente, porque finalmente estamos frente a un acto de agresión. Hay una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada en diciembre de 1974 que determina que cualquier uso injustificado de la fuerza por parte de un Estado contra la soberanía de otro, su integridad territorial o su independencia política, que es justamente lo que estamos viendo, es un uso de la fuerza contra la integridad territorial, contra la independencia política, constituye un acto de agresión. Y ese acto de agresión da lugar en un primer momento a la posibilidad de una defensa legítima, es decir, al uso de la fuerza militar para repeler la agresión, al menos hasta que el Consejo de Seguridad atienda la situación. Como sabemos, en el Consejo de Seguridad hay 15 miembros. De esos 15 miembros, 5 son miembros permanentes que tienen derecho de veto. Rusia es uno de los estados que tienen derecho de veto y seguramente la discusión en el ámbito del Consejo de Seguridad se va a estancar precisamente porque Rusia tiene derecho de veto. No obstante, aquí entra en juego también otra decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cambio en el contexto de la Guerra de Corea en 1950, que es la resolución 377 del 3 de noviembre de 1950, que establece que cuando el Consejo de Seguridad se estanca y existe una amenaza grave para la paz internacional o un acto de agresión de un Estado contra otro, la Asamblea puede asumir las funciones del Consejo de Seguridad precisamente por el entrampamiento que se produce. Para ello es necesario que 7 miembros del Consejo de Seguridad, permanentes o no, de los 15, con veto o no, es irrelevante, le pidan a la Asamblea General que asuma la función y que se reúna. Con lo que la Asamblea se convoca en un plazo de 24 horas y asume las funciones que le corresponderían al Consejo de Seguridad. Quisiera pedirle, doctor Albán, que se refiera a dos antecedentes que consideramos sumamente importantes. Aquel de la invasión que se dio a Crimea y la posesión por parte de Rusia y la forma en que se fue dando ese conflicto localizado en Ucrania, en la región de Donbass, que llevó en el año 2014 a la firma del Protocolo de Minsk. Bueno, precisamente porque se alcanzó un acuerdo, precisamente porque se suscribió un instrumento de derecho internacional por el cual se termina el conflicto, no hay justificación posible al momento para reactivar el proceso basados en la misma argumentación. Aquí es importante además tomar en cuenta que se debate sobre la posibilidad del restablecimiento de fronteras antiguas en virtud de la aplicación del principio de uti possidetis iuris, no tiene en realidad vigencia en el contexto europeo y en el contexto de la disolución de la antigua Unión Soviética, porque el uti possidetis iuris puede ser invocado a los efectos de fijar fronteras a partir de antiguas divisiones administrativas en estados que fueron territorios coloniales, y ese no es el caso de la antigua Unión Soviética. La antigua Unión Soviética se disolvió como estado, no se trataba de territorios coloniales, se formaron varios estados, hubo un proceso de sucesión y las fronteras quedaron claramente delimitadas. Creo que además es importante tomar en cuenta que lo que hay es argumentos que se están utilizando como pretexto para justificar un presunto ataque preventivo. Y ya en el pasado ha habido escenarios en que ciertos estados han invocado esta posibilidad de un ataque preventivo frente a un futuro acto de agresión que han fracasado como justificación en el contexto de la discusión política internacional ante el propio Consejo de Seguridad. Y de hecho, el propio gobierno de los Estados Unidos tuvo su experiencia catastrófica en relación con esto, porque lleva ante el Consejo de Seguridad la situación de Irak y la presunta existencia de armas de destrucción masiva como una justificación para un ataque preventivo, pero finalmente su justificación no prosperó.
Finalmente, más allá de las normas del derecho internacional, esto también es importante decirlo, los estados terminan usando la guerra como un instrumento de política sin respetar esas reglas del derecho internacional. Creo que esa es la situación que en este momento estamos observando. Rusia, por supuesto, tendrá algún tipo de argumento jurídico, pero es un argumento jurídico que no tiene sustento frente a la realidad de un acto de agresión, que es lo que Rusia ejecuta. ¿Qué es, doctor Albán, lo que señala el artículo 4 del Consejo del Atlántico Norte, OTAN, que ha sido el artículo que han citado varios países europeos a rechazar esta invasión? La Organización del Tratado del Atlántico Norte es un sistema de seguridad colectiva que se concibe en el contexto de la Guerra Fría. Creo que es importante tomar en cuenta el nivel de paranoia en el que quedó el mundo a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Y si bien los estados llegan al acuerdo de establecer un nuevo organismo de alcance universal en reemplazo de la Sociedad de las Naciones, firman en junio de 1945 la Carta de San Francisco, varios estados occidentales consideraban que el sistema de seguridad colectiva contemplado en la Carta de las Naciones Unidas no iba a ser suficiente, precisamente porque aquel que era ahora la amenaza, la Unión Soviética, estaba también inserto dentro de ese sistema de seguridad colectiva con la posibilidad de bloquear su operación a partir del veto en el Consejo de Seguridad. Y precisamente por eso se organiza otro sistema de cooperación para la seguridad colectiva, que es el sistema de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El sistema, como en su momento también ha sido el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el seno de la OEA, lo que permite es que los estados se activen frente a una amenaza grave al orden internacional o la paz internacional. Y la norma que usted refiere justamente de eso se trata, de la necesidad de tomar mecanismos preventivos de defensa que no implican ataque necesariamente, pero en prevención de un ataque por parte de la amenaza, que en este caso proviene de Rusia, de la Federación Rusa. ¿Qué es lo que puede suceder en el futuro inmediato? ¿Qué implicaciones tiene esto fundamentalmente para la seguridad en Europa, en Asia y las repercusiones globales? Yo pienso que no es exagerado suponer que estamos a puertas del inicio de una tercera guerra mundial, que salvo que con mucho tino diplomático y político la situación pueda discutirse en una mesa y la comunidad internacional logre aplacar el ánimo belicista que en este momento Rusia está demostrando, vamos a entrar a una conflagración bélica de alto alcance, con una diferencia importante respecto de las dos primeras. Y es que la tecnología que se ha incorporado al proceso bélico va a implicar un proceso de combate mucho más corto, pero mucho más catastrófico de lo que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde de hecho la tecnología ya hizo su debut. En la Primera Guerra Mundial, la aviación como uso militar de la aviación, digamos, tuvo un rol protagónico en los desenlaces posteriores, y en la Segunda Guerra Mundial, obviamente, la tecnología militar provocó gran parte de la destrucción material y de las pérdidas humanas, esto es más allá del holocausto y del crimen de genocidio y demás crímenes contra la humanidad y de guerra perpetrados en ese escenario. Pero la tecnología tuvo un rol importante también en la destrucción ocasionada en el combate en sí mismo. Y creo que un nuevo conflicto de esta naturaleza no va a durar tanto, simplemente porque va a haber mucha más destrucción en un periodo muy corto de tiempo. Justamente entendemos ese tipo de grandes reflexiones que se están dando en estas horas y en estos días. ¿Tiene sentido un enfrentamiento militar de Occidente con Rusia y eventualmente con una alianza rusa-china, como se ha manifestado ya en algún comunicado donde se sugiere un nuevo orden mundial? Hay quienes consideran que este conflicto tendrá un ingrediente muy importante que será el económico, que a través de la asfixia económica Rusia se podría virar la balanza en este conflicto. Sí, eso pudiera ser un factor, pero no hay que perder de vista que tanto Rusia como China son países económicamente, comercialmente muy poderosos. Entonces, una medida de fuerza no militar, una medida de fuerza económica, que la propia Carta de las Naciones Unidas permite su aplicación. El capítulo 7 de la Carta, que desarrolla las funciones del Consejo de Seguridad, no se limita a plantear la posibilidad del uso de medidas de fuerza militar. Se puede usar otras formas de fuerza,
ya hay medidas de fuerza en este momento de algunos estados que están rompiendo relaciones diplomáticas con Rusia. Eso es una medida de fuerza. Sin embargo, estos son dos países que podrían resistir estos embates no militares, estos embates económicos comerciales. Así que la efectividad de ese tipo de medida es por el momento incierta. Pienso que además es importante tomar en cuenta el interés geopolítico de Occidente de entrar en esta confrontación por el impacto que para Occidente este hecho pudiera tener. Usted sabe que en el trasfondo además hay esta cuestión del acceso al gas como recurso natural y cómo Europa Occidental en general depende de gas que pasa por Ucrania. Entonces, en el fondo también hay esta consideración de cómo Europa Occidental pudiera verse afectada en una decisión de Rusia de cortar el suministro de gas, ¿no? Así que si Occidente se involucra en la confrontación de manera ya más activa, porque por el momento, por ejemplo, los aviones de la OTAN lo que están haciendo es sobrevolar los cielos polacos y rumanos en precaución de que pudiera haber un ataque también contra esos estados. Pero si eventualmente se involucra de manera activa en el combate, lo va a hacer en consideración a la necesidad de garantizar el suministro de recursos que atraviesan Ucrania. ¿Cuánto pesa en las decisiones que han llevado a Rusia a esta situación tan compleja, doctor Albán, esos argumentos nacionalistas o ultranacionalistas esgrimidos por Putin? ¿Y cuánto los temas de carácter económico, el petróleo, el gas, la geopolítica en el aspecto económico? Creo que en el imaginario colectivo de la población, tanto rusa como de Ucrania, pesa muchísimo estas invocaciones al nacionalismo. No podemos perder de vista que hay regiones de Ucrania que se identifican como rusas, ¿no? Pero pienso que en el fondo la justificación en realidad es de otra naturaleza, es decir, la explicación política podrá ser la apelación al espíritu nacional, pero la explicación real, práctica, desde la política es el interés económico. Lo que pasa es que lo que va a conmover a la gente y lo que va a movilizar, y ya está movilizando en este momento a la población, en ambos lados, es justamente el argumento nacionalista, como suele ser. Y tenemos ejemplos del pasado reciente del mundo en que la apelación a ese sentimiento nacional ha derivado en procesos terribles de genocidio y de cometimiento de graves crímenes contra el derecho internacional, crímenes de lesa humanidad. Pensemos en los Balcanes, que es seguramente el ejemplo más cercano a la situación que se está dando en este momento, que tenemos en el pasado relativamente reciente. El mundo va a tener que transitar de un multilateralismo a un bilateralismo. Bueno, ya hay un proceso de fragmentación notable en la comunidad internacional. La comunidad internacional es muy heterogénea y tiene un nivel de fragmentación muy notable. El hecho mismo de que cada vez los estados quieran diseñar más foros de debate intergubernamental no es un reflejo de un proceso de globalización acelerado, sino de fragmentación en sus ideales y de distanciamiento en sus posturas. Así que sí, probablemente estamos avanzando a un cambio en la lógica de operación de la comunidad internacional, de la sociedad global, en que el multilateralismo va a ceder a las alianzas bilaterales de aquellos que son más poderosos. Consecuencias de toda esta compleja trama para Latinoamérica y para Ecuador. Yo creo que todo el mundo va a sufrir las consecuencias. Por ejemplo, en el plano económico, todo el planeta va a sufrir las consecuencias de un proceso bélico. Pero más allá de ello, tomemos en cuenta que, de hecho, en Europa viven muchos compatriotas. En Ucrania mismo hay nacionales ecuatorianos. Es decir, vamos a sufrir nosotros las consecuencias directas del proceso bélico por el impacto que en esa población civil ecuatoriana residente en Europa va a tener la guerra. Entonces, sí, sin duda vamos a sufrir las consecuencias, pero además lo que decíamos de este posible giro, este cambio en el orden mundial, en la lógica de funcionamiento de la sociedad internacional, también va a tener un impacto en los países latinoamericanos y esto se va a medir en con quién se van a alinear cada uno de los países. Es probable que usted lo haya visto, pero ya el presidente de la República, a través de redes sociales,
cual rechaza el acto de agresión ejecutado por Rusia, con lo que se está alineando con el otro bloque que seguramente estará presente en esta confrontación bélica, porque esto no es una guerra entre Rusia y Ucrania, y de eso hay que estar muy conscientes. Y obviamente eso a futuro implica que tendremos que asumir las consecuencias, buenas o malas, de haber tomado postura por uno de los bandos en el conflicto. En los efectos más rápidos, más directos que se podrían tener en el Ecuador, y con esto concluimos, doctor Albán, el mundo ha venido sufriendo ya un grave problema con efectos que se los ha sentido en mayor o en menor medida en la cadena de suministros. Con una eventual guerra, con una conflagración mundial, ¿qué es lo que podría suceder con esto? Y en la contraparte, esa elevación drástica que se ha sentido ya en las primeras horas tras la declaración de guerra en el precio del petróleo. Bueno, justamente no debemos caer en la falsa ilusión de que para nosotros esto va a significar ventaja económica por el hecho de que el principal medio de ingresos del Ecuador es la venta de petróleo, porque esto es una situación coyuntural. Pero además, lo que usted observa, sí efectivamente nos puede afectar seriamente porque buena parte de nuestros productos que no son el petróleo se venden a Europa y es probable que los estados europeos decidan que tienen que priorizar su gasto para cuestiones de defensa y en consecuencia esto pudiera efectivamente comprometer los ingresos del Ecuador en otros rubros que no son el petróleo y ello pudiera generar una situación compleja en términos económicos en un país que ya viene experimentando una situación crítica hace bastante tiempo. Gracias, doctor Albán, por habernos atendido. A usted, Gustavo, muchas gracias. El doctor Juan Pablo Albán es profesor de la Universidad San Francisco, un experto en Derecho Internacional, Derechos Humanos, Derecho Penal.